Muchos me preguntáis, ¿qué es eso del cascarón de nuez? Según la Real Academia de la Lengua Española, un cascarón de nuez, masculino y despectivo, es una embarcación pequeña y frágil para el uso al que se destina. Y eso es lo que pretende ser este canal, un lugar pequeño y modesto en el que intentamos contar grandísimas historias y también una filosofía de vida. Intentar navegar sobre fuerzas que no podemos controlar, pero siempre con una dirección y un empeño nos lleve donde nos lleve la marea. Y de eso, de cascarones de nuez, va precisamente este vídeo, uno muy especial, porque se trata ni más ni menos que de un submarino, o más bien habría que decir de un sumergible muy especial. Muy especial porque es el primero que se apresó en la costa europea, que algunos contaban o creían que era una leyenda, que era mentira, pero que hacía tiempo que estaba operando para transportar sustancias estupefacientes desde Latinoamérica hasta las costas europeas. Una historia con un narco submarino, una historia con una travesía del Océano Atlántico verdaderamente pavorosa, en la que ocurrieron toda clase de vicisitudes y en la que tres hombres, acuciados por los problemas personales y también buscando, por qué no decirlo, una forma de compensarlos con dinero fácil, se aventuraron a meterse en este viaje sin saber que estaban siendo vigilados y monitorizados por montones de policías y de guardias especialistas en el tráfico de drogas en Estados Unidos, en Inglaterra y por supuesto también en España. Y entre ellos un personaje también muy interesante y curioso llamado Agustín Álvarez, un boxeador que llegó a ser campeón de España en categorías de formación y que por los motivos que te voy a contar en este vídeo se embarcó en esta peligrosa aventura que estuvo a punto de salirle bien pero que finalmente no pudo ser, en el que es uno de los mayores apresamientos de cocaína que se han hecho en los últimos tiempos y el primero en Europa, como digo, con un narco submarino. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Vamos al mar. Esta es una travesía tremendamente peligrosa y llamativa, en la que una idea, según se cuenta, de Pablo Escobar, que fue comprar a técnicos de la Unión Soviética submarinos que iban a ser desguazados para ser utilizados para transportar la droga desde Latinoamérica hasta los Estados Unidos, fue evolucionada y cuando estos narcosubmarinos finalmente fueron desechados porque estaban ya inservibles, lo que se hizo fue empezar a construirlos. Así que para empezar a conocer bien esta historia, vamos a conocer exactamente cómo fabrican estas máquinas que cruzan el Atlántico y exactamente quién las hace y cómo. Esta es la ingeniería que hay detrás de toda esta historia. Bueno, como no puede ser de otra manera, la tecnología avanza y también se utiliza para cosas que son ilícitas o ilegales. Sin ir más lejos, comienza a ser habitual, y ahí tenéis la prueba, que en España se utilicen impresionantes drones de última generación y gran tamaño para transportar sustancias ilegales desde la costa de Marruecos hasta la península ibérica y vuelta. Esa imagen es de la Policía Nacional, cedida a la prensa, en la que podéis ver un dron de gran tamaño que llevaba ahí fardos de hachís. Y esto es lo mismo, pero ya a grandísima escala. Es muy interesante y curioso porque esta historia comienza con el intento, como digo, de los cárteles de la droga latinos de mandar estas sustancias a los Estados Unidos mediante submarinos en los que normalmente no tenían éxitos en sus, entre comillas, misiones. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tiene un sistema de boyas balizadas muy potentes que están escuchando constantemente lo que ocurre en el mar y monitorizando todo lo que se mueve camino de las costas de Estados Unidos. Y de esa manera han sido bastante efectivos y eficientes para poder apresar estas naves sumergibles. Así que lo que hicieron estos cárteles pues fue poner sus ojos en Europa y ver si efectivamente camino de Europa ocurría algo o si realmente se podía llegar a nuestras costas. Y se dieron cuenta de que sí. Y de hecho es muy interesante porque Laureano Aubiña, uno de los capos de la droga gallegos españoles, explica en un libro Toda la verdad que hay un cementerio de submarinos que está situado en un punto equidistante más o menos entre las Islas Canarias, la costa de Portugal, a la altura de Lisboa, y las Islas Azores. Y es que es en ese punto donde normalmente se hacía la descarga de las sustancias que se transportan en estos submarinos. Aproximadamente entre 3 y 5 o 6.000 kilos son capaces de cargar, son bastante más grandes que un pequeño cascarón de nuez, y lo que se suele hacer en ese momento es hundirlos para distribuirlos en barcos veleros, en lanchas, lanzaderas, lanchas de altísima potencia, que transcurren por el mar hasta llegar al destino a puerto que no se sabe cuál es. Puede ser Galicia, puede ser cualquier
otro lugar. La cuestión es que algo falló en esta historia, en la historia en la que Agustín Álvarez es el patrón del barco, para que tuviera que acabar yendo con el narcosubmarino hasta la mismísima costa gallega, algo que no era lo habitual, porque lo habitual era que una vez hecho el desembarco en alta mar, se hundía directamente el submarino. Y dirás, ¿pero cómo es posible que se hundiera un objeto tan valioso? Bueno, pues porque el dinero que ganan tanto dinero que realmente no les sale para nada a cuenta devolverlo a la base, al origen. Estamos hablando de que el coste de fabricación de uno de estos artefactos, que tiene unos 20 metros de eslora y, como digo, una capacidad de carga máxima de unos 6.000 kilos de mercancía, más 3 o 4 tripulantes, 3 o 4 ocupantes que tienen que estar en una posición durísima durante semanas en la que no se pueden erguir, no se pueden poner de pie, y en la que son movidos por un gigantesco motor de 2.000 caballos de potencia para llevar una velocidad de crucero de aproximadamente 8 nudos a lo largo y ancho del Océano Atlántico, como digo, para llegar a buen puerto. ¿Quién fabrica estos submarinos? Bueno, pues efectivamente los fabrican técnicos especialistas de la antigua Unión Soviética, pagados por los capos de la droga en los distintos lugares donde operan, y se fabrican en astilleros, lugares escondidos que pueden estar en múltiples lugares. Se habla de la Guayana, se habla de Brasil, se habla de muchos lugares escondidos en la mitad norte de Latinoamérica. La cuestión es que estas máquinas, como digo, que tienen que estar pilotadas, necesitan una formación para ser pilotadas y necesitan también una tripulación mínima para todo lo que pueda ocurrir, incluidos los posibles problemas mecánicos que puedan suceder en la travesía. Y una de las cosas más curiosas y llamativas es que esta travesía, que consiste en 3.000 más 6.000 kilómetros para llegar a las costas gallegas, estamos hablando de 9.000 kilómetros, tiene un tercio del recorrido por vías de agua dulce, porque lo que se hace es bajar, cargar la droga y bajar el submarino a través de las grandes cuencas fluviales brasileñas, mayormente el Amazonas o algún río similar, en la que además se pone a prueba todo el sistema de estanqueidad del submarino e igualmente que el equilibrio del submarino sea el suficiente como para que no se hunda. Imaginad la precisión que hay que tener para que esta nave, que tiene que hacer una travesía tan gigantesca y se va a enfrentar al Atlántico, pueda llegar a buen puerto. Y normalmente han llegado a buen puerto, como se ha sabido después. Pero la cuestión es que nuestro protagonista, efectivamente, que parece ser que era el plan B, parece que Agustín no era la persona que estaba elegida inicialmente para hacer esto, era una persona muy apropiada igualmente para hacerlo y se le propuso a él, quién sabe por qué se cayó el número 1, quizás sabía que estaba siendo vigilado, porque tenía mucha experiencia con el mar, era una persona que había crecido en la costa y, como pudo comprobar la policía después, tenía todos y cada uno de los títulos de patrón de barco que existían, o sea que tenía conocimiento del mar, del alta mar y del manejo de naves. Así que teniendo ya a la persona apropiada, teniendo ya el alijo cargado en el submarino, hay que recorrer nada menos que 3.000 kilómetros sobre vías fluviales, como digo, en las que estas personas van escondidas 1 metro por debajo de la superficie del agua normalmente, no es capaz de navegar a menos de 2 metros por debajo de la superficie, y hay una especie de torreta que va por encima, que es lo único que puede ir por encima de la superficie, que desde lejos puede ser confundida con el movimiento del mar o con una ballena. Así que ahí dentro, totalmente enclaustrados y con sistemas de ventilación bastante rudimentarios, Agustín Álvarez y sus 2 compinches, que estaban ahí para trabajar de mecánicos y para solventar cualquier tipo de problema que pudiera haber en el barco, iniciaron su travesía ya en alta mar, probablemente desde la Guayana, con objetivo a un lugar indeterminado que había en las costas de las Islas Azores. Y esto es lo que les pasó. Un 19 de octubre del año 2019 partía este sumergible camino de las costas europeas, como digo, o al menos esa era la idea, y desde el principio tuvieron muchos problemas. Se alimentaban de galletas, de toda clase de comida envasada. Tenéis que tener en cuenta que llevaban aproximadamente 3.000 kilos de cocaína en el barco y que hay que protegerse muy bien tanto de las emanaciones de los gases, de los motores que están moviendo la embarcación, como también de las propias emanaciones de la cocaína, que enclaustrada en un lugar cerrado tiene emanaciones que pueden ser muy tóxicas. Bueno, pues de esa manera, ahí, sin poder ponerse de pie, enclaustrados, oliendo todo eso día y noche y solamente saliendo a superficie cuando no les quedaba más remedio porque se ahogaban o porque tenían que hacer sus necesidades, tuvieron que enfrentarse a 3 tempestades, nada menos, y estuvieron a punto de chocar con un barco carguero que milagrosamente no provocó un accidente con ellos.
Además sufrieron problemas mecánicos, el motor se les estropeaba, aunque a estas embarcaciones parece ser que rudimentarias y fabricadas en fibra de vidrio se les ponen motores nuevos para intentar justamente que no se queden tirados y que el alijo pueda llegar a buen puerto, pero tuvieron muchísimos problemas mecánicos y cuando llegaron a las costas al punto con el que con radiosatélites que se comunicaban pues con los jefes que manejaban la operación, les indicaron dónde tenían que estar, las lanchas, las lanzaderas nunca llegaron. Y estuvieron por allí varios días vagando, esperando a que viniera alguien a recoger el cargamento sin que nadie llegara allí. Y habían pasado ya más de 20 días en estas condiciones, imaginad, sin que hubiera aparecido nadie, así que no se sabe si por decisión propia o porque les avisaron, decidieron llegar hasta las costas gallegas, como digo, sin saber que les estaban siguiendo y que estaban a punto de ser apresados. De hecho, al llegar a las costas gallegas, Agustín, el exboxeador, que durante toda su infancia destacó en los pesos semipesados y que llevaba un altísimo tren de vida desde poco más de la veintena, moviéndose por toda España. Estuvo viviendo un tiempo en Mallorca, un tiempo en Madrid, un tiempo en Valencia, y siempre que volvía a su tierra lo hacía con un vehículo de altas prestaciones. Todo parece indicar que ya estaba metido dentro de este negocio ilícito. Bueno, pues todo su entorno de amigos, entre los que casualmente había 3 Yagos de nombre, intentaron organizar por varias veces la extracción del cargamento del submarino con embarcaciones, con camiones, pero no había manera porque estaban constantemente vigilados y no les daban luz verde. Hasta que al final, ya de una manera desesperada, decidieron hundir el submarino porque ya no les quedaba más ni comida, ni aire, ni tiempo. Llevaban ya 26 días en la embarcación e intentar salvarse. Y lo que ocurrió fue que de los 2 compinches de Agustín fueron apresados por la policía, uno en la playa, otro vagando por una carretera 5 horas después, pero todavía Agustín, que había pedido a un amigo, por cierto, que le esperara con el coche con el motor encendido y la calefacción a tope en lo alto de un montículo, desde el que le hacía luces largas para intentar llegar al lugar, ese chico tuvo que marcharse porque la Guardia Civil estaba por allí vigilando y al final fue capaz con un traje de neopreno de nadando llegar a costa, esconderse y que la policía no lo localizara. De hecho, tardaron entre 5 y 6 días en localizarlo y lo encontraron escondido en un almacén abandonado, no muy lejos del lugar, absolutamente demacrado, habían perdido entre 10 y 12 kilos de peso en un mes, totalmente lleno de llagas y heridas por el frío del agua, manchado de gasoil, es decir, en unas condiciones penosas en las que tuvo que estar sobreviviendo prácticamente sin agua y sin alimento durante todo el tiempo que estuvo escondido. Y así se terminó esta travesía, la travesía en la que, como digo, por primera vez se detectó un tipo de embarcación de este calibre, de esta ingeniería y construcción, y esto es un hito, como digo, que nunca antes ha ocurrido y en los próximos tiempos vas a oír hablar mucho de esta historia, porque justamente ahora se ha publicado una novela relacionada con esto, pero sobre todo además va a haber una serie que se va a emitir en televisión próximamente y que dará buena cuenta de toda esta historia con retazos de realidad y también con retazos de ficción, con Àlex González como actor protagonista, un exboxeador, por cierto. Así que esta es la historia, esta es la triste historia que terminó mal, que por cierto, hablando de la importancia de lo que se encontró, estamos hablando de aproximadamente entre 125 y 150 millones de euros que podría haber ganado este cártel poniendo este producto en el mercado, e igualmente los 2 auxiliares, podríamos decir, de navegación, se iban a embolsar alrededor de 90.000 euros, mientras que Agustín se hubiera llevado alrededor de medio millón de euros entre una cantidad de dinero en metálico y una cantidad pagada en especie, es decir, en cocaína. Así que esta es la historia, queridos amigos, una historia que, como digo, va a tener su reflejo en la televisión, una historia de película, una historia alucinante y que, desde luego, sería una odisea interesante de contar, que lo es, si no fuera por lo que es la finalidad, por lo que se hizo y que es todo lo que hay detrás, que es una maquinaria que se demuestra que es poderosísima cada vez más y que parece que nadie puede terminar de detener. Nada más, espero que esta historia os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el Cascarón de Nuez, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.